Gracia y paz, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, que día tras día nos permiten llegar hasta sus corazones con el estudio de la Palabra de Dios. Y durante los meses de julio y agosto estaremos completando bajo el eslogan Aprendiendo a través del libro de Romanos. En este día de reposo que el Señor ha apartado desde el inicio de la creación, para que cada uno de nosotros vengamos ante su presencia, hoy nos corresponde el tema intitulado El endurecimiento del corazón de Israel. Es una advertencia para las demás naciones. El texto base que nos va a guiar es el libro de Romanos capítulo 11, versículos 17 al 24. Pero antes de dar lectura es necesario que pongamos este tiempo en manos del Señor para que Él sea ministrando nuestros corazones, para que Él sea manifestándose y usando los labios de este su siervo y nos pueda poner sabiduría en el corazón y entender de mejor manera lo que Él tiene preparado. Yo les invito ahí donde están, a que juntos podamos elevar una oración al Altísimo y que esta oración llegue con aroma fragante hasta su corazón. Amado Padre eterno, celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, tú que te inclinas a mirar a tus hijos y también a tu creación, Señor. En este día de reposo venimos ante tu presencia, Señor, con un corazón doblegado, contrito y humillado, Señor, con nuestras cerviz inclinadas hacia el polvo de la tierra, para que seas tú ministrando nuestros corazones, para que seas tú el que nos enseñas con sabiduría y entendimiento las cosas que habremos de cambiar en nuestra vida, en nuestra forma de ser, para que todo lo que hagamos sea conforme a tu propósito y tu voluntad. Gracias, Padre de los cielos, por la oportunidad que nos das de poder escuchar un tema más de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer. Por eso estamos aquí en este día, suplicando de tu gracia, tu misericordia y sobre todo, anhelando, Padre, que seas tú manifestándote en cada uno de nosotros. Amado Padre, sella los labios de este tu Hijo, Señor, para que todo lo que va a exponer sea conforme a tu palabra, conforme a tu propósito, a tu voluntad, para que no nos desviamos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Gracias, Padre, por ese gran privilegio que nos otorgas, que realmente es un compromiso y un honor para nosotros poder exponer de tu palabra. Abre el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada una de las personas que escuchen este mensaje que es para salvación y vida eterna. Abre sus corazones, de tal manera que su palabra, Señor, quede anidada en su corazón y puedan ver cómo sus vidas son transformadas única y exclusivamente a través de la gracia y misericordia que tú pones en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este día más que nos regalas, este día de reposo, este día especial, Señor. Te lo agradecemos de los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis amados hermanos, edificados en la palabra y amigos oyentes, el endurecimiento del corazón de Israel es una advertencia a las demás naciones. Como les manifestaba, el texto base que nos guía es el libro de Romanos capítulo 11, versículo 17 al 24, donde dice: al olivo, que son los judíos, se les cortaron algunas de las ramas, y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pero no te gloríes, despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Tal vez dirás: sí, pero se cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe, y tú estás ahí únicamente porque tienes fe.
Así que no te jactes, sino más bien siente temor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues, qué bueno es Dios, aunque también es estricto. Ha sido estricto con los que cayeron, y ha sido bueno contigo. Pero tienes que vivir siempre de acuerdo a su bondad, pues de lo contrario también tú serás cortado. Por otra parte, si los judíos abandonan su incredulidad, serán injertados de nuevo, pues Dios tiene poder para volverlos a injertar. Dios tiene poder para volverlos a injertar. Porque si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, fuiste cortado o injertado contra lo natural del olivo, en el olivo bueno, ¿cuánto más los judíos, que son ramas naturales del olivo bueno, serán injertados nuevamente en su propio olivo? Cuán hermosa y maravillosa es, mis amados hermanos del grupo Edificados y amigos oyentes, la palabra de Dios, que a través de este texto bíblico nos enseña que nosotros, el pueblo gentil, fuimos injertados. Pero también es preocupante, ya que los hombres, sin darse cuenta, pueden endurecer sus corazones contra Dios, llenarlos de estos de soberbia, de orgullo, vanidad y autosuficiencia, llegando a despreciar a las ramas naturales. Los hombres pueden endurecerse tanto contra Dios que no sienten la convicción de que el Espíritu de Él obra en la dureza de sus corazones, llegando a condenar al hombre a una eternidad de separación de Dios. Por eso, mis amados hermanos, cuán importante y necesario es que vengamos ante su presencia y entendamos el mensaje que Él quiere darnos esta mañana. Sí, mis hermanos, el endurecimiento del corazón de Israel es una advertencia a los hombres en todo lugar, una advertencia a las naciones del mundo. Y a través de este estudio bíblico que vamos a realizar esta mañana, podemos tomar en consideración, primero, la parábola del olivo, que nos habla el versículo 17. Segundo, la advertencia de no jactarse, versículo 18. Tercero, la advertencia de cómo tener la complacencia y la incredulidad, en los versículos 19 al 21. Y la tercera advertencia, mirar la bondad y la severidad de Dios, en el versículo 22. Y quinto, la cuarta advertencia, la restauración, que es un acontecimiento probable que se dará al final de los tiempos, conforme al versículo 23 y 24, mis amados hermanos. Es necesario comprender, mis hermanos, que aquí vamos a ver el pueblo de Israel y el pueblo gentil. A eso se refiere la parábola, el texto bíblico del versículo 17. Al olivo, que son los judíos, se les cortaron algunas ramas, y en su lugar se les injertó el olivo silvestre, que eres tú, que soy yo. Así llegaste a tener parte en la raíz y en la misma vida del olivo. Por eso era precioso que nosotros podamos entender que para el bienestar de la nación, el pueblo debía doblegar su cerviz. Debido a esto, la relación de la nación con Dios a veces se representa como un olivo. Y así se lo vemos manifestado, mis hermanos, en el libro de los Salmos y en el libro de Jeremías también. En el libro de los Salmos, capítulo 52, versículo 8 dice: los que obedecen a Dios verán esto y sentirán temor, pero se burlarán de aquel hombre diciendo. En Jeremías 11:16 dice: el Señor te había llamado olivo frondoso, cargado de hermosos frutos, pero en medio de fuertes truenos Él prendió fuego a tus hojas y arden tus ramas. En Oseas 14:6 dice: mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio, pues que tú olvidas las enseñanzas que tu Dios, y yo me olvidaré de tus descendientes. La verdad bíblica, mis amados hermanos, es fuerte a la luz de la palabra. Es por eso que podemos notar el cuadro exacto que nos está dando.
Las ramas naturales se refieren al pueblo de Israel, y las ramas del olivo silvestre se refieren a los creyentes gentiles, usted y yo, mi hermano. El olivo se refiere a Dios y a una relación permanente con Él, mis hermanos. Algunas de estas ramas naturales se quiebran y son rechazadas. Eso en consideración a que muchos judíos de aquel entonces no creyeron que Jesús fuese el Cristo, el Redentor, el Mesías enviado. En consecuencia no se encuentran unidos a Dios, porque rechazaron la presencia de Jesús como el Salvador, como el único dador de vida eterna, que vino a salvar a la humanidad, que vino a morir en la cruz de una manera cruel, para que usted y yo tengamos salvación y vida eterna. Estos nos llevan a una relación correcta con Dios. Por eso es que podemos notar que algunas de las ramas han sido sacadas de su árbol natural, mientras que otras ramas permanecen. Y estos son los judíos que aceptaron a Cristo como el Mesías y mantuvieron una correcta relación con Dios. Y en el libro de Mateo capítulo 21, versículo 43, la palabra nos dice: por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. A gente que produzca los frutos de él. Es una de las condiciones para mantenernos dentro del olivo, injertados, dar frutos para el Señor, para el Eterno. Así también, mis hermanos, la palabra nos dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de la cena, en Lucas 14:24. Pero ¿por qué no podrán disfrutar o gustar de la cena? Quizás por la dureza de sus corazones, por la dureza de su cerviz, por la falta de frutos para el Señor. Y Lucas capítulo 20, versículo 16 nos aclara más el panorama, cuando nos dice: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su vida a otros, su viña a otros. Cuando ellos dijeron esto, dijo: Dios nos libre. Y es lo que nosotros como pueblo de Dios, como el olivo injertado, tenemos que clamar al Señor. Tenemos que clamar al Señor, porque esas ramas injertadas somos nosotros. Esas ramas de olivo silvestre que hoy están en el árbol de vida, somos nosotros. La palabra que hace mención aquí en Romanos 11:17, en donde dice: y tú, en hebreo es kaisú, en singular. Pablo no está hablando de los gentiles como un todo, sino a gentiles como individuos. Es ahí que podemos notar dos cosas muy especiales. Cuando se refiere a los creyentes gentiles como una rama de olivo silvestre, quiere decir que el gentil no era parte del olivo natural de Dios. Estaba fuera, estaba separado, estaba alejado completamente del olivo de Dios. Por lo tanto, era parte del mundo silvestre, desierto e inculto. Estaba haciéndose independiente y descontrolado. Era inútil y sin valor. Pero cuando viene a través del Mesías, a través de Jesucristo, adquiere utilidad y adquiere valor para el Señor. Estaba también desamparado y sin protección. Estaba infestado de insectos amargos. Se consideraba inferior. Y así estábamos muchos de nosotros cuando andábamos por el mundo. Inferiores, amargados. Nos considerábamos menos que un gusano. Pero cuando venimos ante Cristo, cuando entendemos que somos injertados al árbol de olivo, nuestra vida cobra sentido. Nuestra percepción de nosotros mismos cambia sutilmente, ya que ahora somos hijos de Dios. Ya que ahora entendemos que hemos sido adoptados, y para ser adoptados como hijos de Dios, se requiere mucho más amor que del padre biológico. Eso somos nosotros, que hemos sido injertados al árbol de olivo. Como creyentes gentiles, hoy se nos dice que somos injertados, que estamos unidos a Dios, mediante una buena y estrecha relación que a través de Cristo nos ha permitido. Es por eso, mis hermanos y amigos edificados en la palabra y amigos oyentes, poder comprender el glorioso privilegio de ser nutrido por Dios. Ese privilegio que tanto los judíos como los gentiles hoy en día tenemos.
Y en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 18, la palabra nos dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente. El requisito, obedecer a la voz del Señor. Y nosotros como hijos de Dios, como hijos injertados, como rama injertada al olivo, que es Dios mismo, debemos escuchar la voz del Señor. Debemos obedecer la voz del Señor. Y en Salmos 22, 27 dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de Dios. Sí, mis hermanos, es necesario entender que la alabanza debe nacer en nuestro corazón para el Señor. Y en el libro de los Hechos capítulo 13 versículo 48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Usted y yo, mi hermano, hemos sido ordenados para vida eterna a través del Evangelio, a través de creer en Jesucristo, porque ahí dice su palabra: cree en Jesucristo y serás salvo. Hemos sido ordenados para vida eterna, porque como gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de las promesas con Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y así nos dice en Efesios 3:6, mis hermanos. Amado hermano, edificados en la palabra y amigo oyente, somos creyentes gentiles, injertados con las ramas naturales. Y esto significa que hay solamente una familia de Dios, no dos. Tanto las ramas naturales como las silvestres son parte del mismo olivo. La única diferencia es que las ramas naturales fueron las primeras. Sí, las ramas naturales fueron las primeras que crecieron en el olivo. Las ramas injertadas tenían que ser traídas e injertadas en el árbol. Y eso somos usted y yo, injertadas en el árbol de vida, de esa vida eterna que se nos ofreció a través de Cristo Jesús. Y en el libro de Juan capítulo 15, versículo 6, la palabra nos dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Nosotros tenemos ese gozo y ese privilegio de ser hijos de Dios y mantenernos firmes en sus promesas. Pero para eso es necesario no caer en la tentación que nos dice en el versículo 18, en donde la palabra nos enseña claramente que no debemos ufanarnos, ser soberbios o ser orgullosos de que hemos sido injertados. Por eso nos dice: pero no te gloríes despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. No somos nosotros quienes nos mantenemos firmes en el olivo. Es el olivo el que mantiene firme a las ramas, a través de una obediencia, a través de que nuestros corazones sean quebrantados, sin orgullo, sin necedad, sin autosuficiencia. Por eso no debemos jactarnos, no, mis hermanos, de que conocemos la verdad en cuanto al Mesías, mientras que los judíos no. No debemos gloriarnos de nuestro conocimiento en Cristo, dejando la idea de que somos mejores que los judíos. No debemos pisotearlos porque se niegan a creer como nosotros. No, mis hermanos, el creyente gentil no tiene derecho a elevarse sobre los judíos, ni sobre otra persona. Y la razón es clara: nosotros somos las ramas silvestres. Nosotros nos llevamos a la raíz, que es el judaísmo. Es la raíz que nos lleva a nosotros el cristianismo. Si no hubiera sido judaísmo, no habría cristiandad. Si no hubiera sido por los creyentes judíos,
no habría creyentes cristianos. Si Pedro y Pablo y los demás no hubiesen redimido sus vidas para predicar de Cristo, entonces el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, nunca nos hubiese alcanzado. Por eso no debemos olvidar jamás lo que nos dice en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. Sí, mis hermanos, debemos dejar a un lado toda arrogancia, toda altivez en comparación con los judíos, porque no son los pueblos, es un solo pueblo, mis hermanos. Todo creyente gentil tiene una deuda con el pueblo judío. Debemos llevar el evangelio a los judíos todavía, como lo hicieron algunos de los primeros cristianos judíos, al traernos a nosotros el mensaje. Y en Romanos 1:16, la palabra nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es por eso que debemos nosotros hacer lo que nos exhorta la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 16, 15 y 16, en donde nos manifiesta y nos dice, en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, en donde la palabra nos enseña y nos dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y también en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 38, la palabra del Señor nos dice, Pedro les contestó, vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Es nuestro compromiso, nuestra obligación por amor a la obra redentora, que debemos volver a los pies del Señor, al pueblo hermano, al pueblo judío, y no como cristianos volver al judaísmo, sino más bien es al revés. Al pueblo judío compartirle de la bienaventuranza que significa tener a Jesús como Salvador y nuestro Señor, mis amados hermanos. Sí, mis hermanos. Y la palabra nos exhorta en Proverbios 3:7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y en Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Por eso es necesario vencer la incredulidad, la complacencia que existe entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Y esta es la segunda advertencia que el apóstol Pablo nos hace a través de la carta a los romanos. Es la segunda advertencia, ya que el creyente gentil debe temer la complacencia y la incredulidad, ya que ésta pone en peligro los cimientos de nuestros credos, que son más aceptables a Dios porque han tomado el lugar de los judíos como seguidores verdaderos de Dios, que estamos seguros y salvos en el cristianismo porque el cristianismo es la religión que reconoce al Hijo de Dios. Esa es la complacencia. Sin embargo, siempre debemos recordar lo que dice las Escrituras. Israel no fue rechazado por Dios, porque para nosotros los gentiles fuésemos salvos. Israel fue rechazado por Dios por causa de su incredulidad. Las ramas que fueron arrancadas del árbol de olivo fueron quitadas por causa de su incredulidad. Dios no ha rechazado a su pueblo, ni le rechazará con el fin de salvar a otro pueblo. Dios alcanza a toda la nación y pueblo que anhela ser injertado en Él. Dios acepta a una persona porque cree en su Hijo. Los judíos no creyeron, algunos gentiles creyeron. Y entre esos está usted y yo. Estamos unidos por medio de la fe al árbol de olivo, no por alguna bondad o por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora es necesario que notemos que el creyente gentil debe cuidarse de la satisfacción por sí mismo, del sentimiento de seguridad y salvación, y sentirse más aceptado que otro.
Hay de aquel que piensa que esté firme, cuida que no caiga, dice la palabra de Dios. Así nos dice, la advertencia es muy dura, porque nos dice también, a ti tampoco te perdonará. En el versículo 21, a ti tampoco te perdonará. Entonces por eso no podemos llenarnos de arrogancia en nuestro corazón y pensar que somos dueños absolutos de la verdad. Si Dios no perdonó a los judíos a causa de su incredulidad, con mayor razón, no nos va a perdonar a nosotros. Los judíos eran las ramas naturales, nosotros somos las ramas silvestres. Los judíos tenían la herencia piadosa, nosotros tenemos la herencia silvestre impía. Los judíos tenían a los padres, los seguidores del único Dios vivo y verdadero. Nosotros tenemos padres politeístas, padres creadores de dioses humanistas, adecuados a sus fantasías. Los judíos tenían la palabra de Dios y al Salvador, nosotros nada. Los judíos tenían a los profetas de Dios, nosotros teníamos a los sacerdotes falsos del Baal, del humanismo humano y moderno que hoy en día todavía siguen impregnadas en muchas iglesias cristianas. A la luz de esto, mis hermanos, y de tanta depravación en la humanidad, debemos cuidarnos de esa autocomplacencia. Debemos caminar en el temor de Dios y con humildad. Sí, mis hermanos, porque así nos enseñó Jesucristo, sed mansos y humildes como yo soy. La humildad es la esencia de Cristo, y la humildad es lo que debe prevalecer en nuestros corazones. La tercera advertencia es el juicio, basada en la bondad de Dios. Parece algo contradictorio, pero sin embargo el creyente gentil debe mirar atentamente la bondad y también la severidad de Dios, ya que esta última se ve en la caída espiritual de Israel. La palabra severidad, apotomía, significa abrupta, aguda, áspera, cortar. Los judíos habían cometido los mismos pecados acerca de los cuales se hace advertencia a los gentiles en este pasaje. La arrogancia y la autosuficiencia y la complacencia habían desarrollado una actitud arrogante, sí, mis hermanos, jactanciosa hacia los demás pueblos, negándose a llevarles la palabra de Dios. Se habían sentido orgullosos y pagados de sí mismos, sintiéndose salvos y seguros, pensando que por sí mismos eran aceptables ante Dios, más que otros pueblos. Estos eran pecados a los ojos de Dios. Habían rechazado también los judíos a los profetas de Dios a través de los siglos, hasta que finalmente dieron muerte a su propio Hijo, a Jesús, al Mesías, al Salvador. El pecado de los pueblos judíos siempre fue la incredulidad. La gran mayoría nunca creyó a Dios, ni las promesas que Él hizo a través de Cristo Jesús. Y eso hizo que esas ramas del olivo natural sean quitadas del medio del árbol, que es Dios mismo. Por eso dice en Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado afuera, como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Y arden. Serán lanzados al fuego, donde será la segunda muerte. Qué triste será para aquellos. O como nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, y los que no fueron hallados en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. Solamente por la soberbia, la incredulidad, la apatía y la falta de amor. Y sobre todo, por no creerle a Dios. Ya que hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. En que sus promesas son en el amén, en el sí o sí. Por eso nos dice en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal.
Cuán equivocados estamos, hermanos. Cuán equivocados estamos. En el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, la palabra nos dice que el Señor apartó a sus ángeles, los separó, parafraseándolo, para un juicio más duro y más fuerte. Si el Señor hizo esto con sus ángeles, ¿acaso no podrá hacer lo mismo con nosotros? Desde luego que sí, porque ese es el juicio de Dios, esa es la severidad de Dios, pero también tiene Dios la bondad, que se ve en el hecho de injertar al pueblo gentil, a usted y a mí, y nos permite aceptarlos a cada uno de nosotros en nuestro corazón, como nuestro Padre, y por decirle, Abba Padre. El énfasis que pone en este argumento sobre la bondad de Dios es dada solamente a quienes permanecen en el caminar y en el vivir de la bondad de Dios. La palabra permanecer viene del griego epimeneo, que significa seguir, estar firme, quedarse, perseverar, continuar. La idea es esa, mantener una relación permanente, estable, firme en el Señor. Establecer esa relación unido a la bondad con Dios. Una persona que permanece y habita en la casa de la bondad de Dios es el creyente gentil, y para esto sus convicciones deben ser firmes. La cuarta advertencia, mis amados hermanos, nos habla en Romanos capítulo 11, versículo 23 al 24. Nos habla sobre Israel y su restauración. Y por eso nosotros como pueblo injertado debemos saber que la restauración de Israel es un acontecimiento probable. Es condicional. Por eso la palabra dice aquí, sí. Y si no permanecieren en incredulidad, es decir, cuando el pueblo de Israel deje la incredulidad y reconozca a Jesús como su único Señor y Salvador, solamente ahí serán injertados nuevamente a su esencia natural. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo habrá dureza en su corazón? ¿Hasta cuándo dejarán de huir de la presencia de Dios y de su Hijo? ¿Hasta cuándo reconocerán que son incrédulos y vengan a aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías pregonado a través de los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Hasta cuándo entenderán la promesa hecha para el pueblo judío y el pueblo gentil a través de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio está esperando al pueblo de Israel, pero más puede la dureza de su corazón. Y en Jeremías 3:22 dice, convertíos hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Eso hará Israel, el pueblo judío en los días postreros. Así dirá su pueblo, he aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Y ese día habrá gozo en los cielos, porque las ramas naturales se habrán unido nuevamente al olivo, que es Dios mismo. Y Dios es el único que puede injertar a los judíos. Y esto quiere decir, mis amados hermanos, que debido a su gran amor, que Dios ama a cada persona y perdona cada una de sus rebeliones cuando se aparta de una vida de pecado y de incredulidad y se acerca a Él mediante Jesucristo. Y en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4-7 dice la palabra,
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuán maravilloso es el amor de Dios, cuán grande es su misericordia para su pueblo, para ese árbol natural, esa rama natural y esa rama silvestre, que son un solo pueblo en Dios, a través de Cristo Jesús. Y Dios puede, debido a su enorme conocimiento, a sus atributos, porque Dios es Dios y tiene el conocimiento necesario. La omnisciencia que tiene Dios le permite saber cuándo mover el corazón de una persona, cuándo puede ordenar circunstancias que harán que esa persona vuelva a Él. Y llegará el momento, sí, mis hermanos, llegará el momento en que el pueblo judío se vuelva de hinojos postrado hacia su Creador. Y en Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, la palabra nos dice, en el valle de los huecos secos, que puede ser resucitado por el poder de Dios. Porque ese es el poder que Él tiene. Si todo un valle de huesos secos, el Señor les dio vida, más aún a esos corazones de piedra de aquel pueblo judío, el Señor los convertirá en corazón de carne, para que vibre, para que lata por su presencia, para que clame al Dios vivo a través de Jesucristo. Y Pablo proclama que los judíos se volverán a Cristo y serán restaurados para establecer una relación correcta con Dios. Esa es la magnificencia y la grandeza de Dios. Y esa es una promesa real y verdadera. Por eso dice en Sofonías 2:9, por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará, y el remanente de su pueblo es Israel. Mis amados hermanos, bajo esta premisa que hemos aprendido esta mañana, es importante reconocer que la incredulidad y el endurecimiento del corazón de los israelitas les llevó a apartarse y a dejar de recibir las bendiciones del Señor. Pues yo te invito en esta mañana a que tu dureza del corazón no te aleje de Dios. No importa las circunstancias que tú estés viviendo, mantente firme en el Señor. Mantente firme en sus promesas. Mantente firme en el árbol de olivo, que es Dios mismo. Mantente firme, mi amado hermano, para que en los días postreros puedas disfrutar de esa comunión con el Padre. Sobre todo reconociendo, mi querido hermano, que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia, y por eso no tenemos miedo. Aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el fondo del mar, aunque ruge el mar y se agiten sus olas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia, Dios sigue siendo nuestro refugio y nuestra fuerza. Salmo 46, versículo 2 al 4. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Desde la Iglesia de Dios Séptimo Día, en Quito, Ecuador, en Sudamérica, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo,
y esto es para la gloria, la honra y el honor de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros, amados hermanos.